Bueno, acá tenemos en pantalla, pude encontrar una foto de la parte de particiones en Linux. En este caso se trabaja con el sistema Debian. Y hay que hablar un poquito de lo que sería el espacio que necesita Linux para poder justamente reparticionar todo esto. En los sistemas Unix, los ficheros mismos se almacenan en un sistema de ficheros. Básicamente esto sería una zona del disco duro, ¿sí? Disco duro físico, formateado para almacenar lo que son los ficheros. Acuérdate que en Linux todo, absolutamente todos los directorios, archivos y todo lo demás se le dice fichero. Cada sistema de fichero se encuentra asociado con una parte específica del árbol de directorios. Acordate de los videos anteriores donde vimos la jerarquía estructurada que tenía Linux, ¿sí? A través de las diferentes ramas que se iban dividiendo lo que sería el directorio principal. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas existe lo que sería un sistema de ficheros para todos los ficheros de directorio. Generalmente lo vas a encontrar como barra USR, ¿sí? URS o también TMP generalmente. Pero el sistema de ficheros raíz es el principal en Linux, que mismo corresponde a la barra. Esto que ves en pantalla es el directorio raíz. Bajo Linux, cada sistema de ficheros ocupa una partición de lo que sería el disco duro. Por ejemplo, si se tiene un sistema de ficheros para lo que sería este directorio raíz y otro para, por ejemplo, lo que sería URS, se necesitarán dos particiones para almacenar ambos sistemas. Antes de instalar Linux, se deben preparar lo que serían los sistemas de ficheros para almacenar el software mismo de Linux. Por lo menos se debe tener un sistema de ficheros y una partición reservada, ¿sí? A lo que sería Linux. La mayoría de los usuarios de Linux optamos por almacenar todos los ficheros en el sistema mismo de ficheros raíz. Es la parte más general y más común. Cuando vos haces una instalación en Linux, generalmente vos tenés que tener en consideración la repartición, pero siempre uno toca siguiente y bueno, en base a eso por defecto Linux te instala lo que te recomienda. Ahora la pregunta sería ¿por qué usar más de un sistema de ficheros? Lo más habitual es por seguridad. Esa es la respuesta que más se acerca a la pregunta, ¿sí? ¿Por qué usar un sistema de ficheros? Por alguna razón mismo uno de los sistemas de ficheros resulta dañado. Imagínate que resulte dañado, los otros, ¿sí? Los otros normalmente no van a resultar afectados. Entonces vos le das una abstracción de seguridad. Eso es lo más importante, ¿sí? Tener una abstracción siempre de seguridad. Llega a pasar algo al sistema, llega a distribuirse lo que sería un malware, ¿sí? Un ransomware, un backdoor o lo que fuese en tu sistema, cosa que se vea comprometido de una forma directa, vas a tener siempre una abstracción de seguridad. Gracias a que bueno, vos implementaste más de un sistema de ficheros. Espero que se escuche bien porque se largó a llover y la verdad que está bastante complicado grabar los videos de esta forma, pero bueno, espero que se escuche. Otra razón para utilizar varios sistemas de ficheros, ¿sí? Es repartir mismo lo que sería el almacenamiento entre varios discos duros. Eso es bastante importante. Entonces, en resumen, Linux requiere por lo menos lo que sería una partición. Eso en base, siempre una partición para el sistema de ficheros raíz, de forma general. Como ves en pantalla, lo que sería el slash, la barra. Algunas distribuciones de Linux crean particiones y sistemas de ficheros de forma automática. Otra cuestión a considerar cuando se decide mismo la parte de las particiones es el espacio de intercambio o swap. Una persona me preguntó en un video sobre la parte de memoria swap. Eso es bastante importante, hizo una pregunta bastante importante y creo que eso lo debería dar en la parte de memoria, porque capaz es un poco más complejo de poder entender cómo funciona correctamente, o mejor dicho, cuál es la conceptualización de eso, porque se suele confundirse al principio lo que sería el espacio de intercambio, ¿sí? Mismo lo que considera lo que sería la conexión entre la RAM y el disco duro, y lo que sería el swap. Entonces, si se desea usar el espacio de intercambio de Linux, se tienen varias opciones. La primera sería usar un fichero de intercambio que existe dentro de uno de los sistemas de fichero mismo de Linux, y se puede crear de esta forma el fichero de intercambio para usarlo como RAM virtual, una vez que se instala el software. Y la otra sería crear una partición de intercambio. Esa partición, reservada exclusivamente para el espacio swap, es una de las opciones más utilizadas. Podríamos hablar un poquito más de esto, pero se va a hacer muy largo lo que es el video.